Buenos días a todos. Estamos en el panel de Agricultura Climáticamente Inteligente. Este es el panel propuesto, panel número 3 del espacio de Redacua. Y tenemos para este panel invitados desde Roma al ingeniero Luis Loyola, es ingeniero civil, magíster en Ingeniería de Riego del CEDEX España. Trabajó en el Departamento General de Irrigación de Mendoza, ocupando diferentes cargos. Tiene experiencia en la docencia académica, en asignaturas de hidráulica, riego y drenaje, en la Universidad Nacional de Cuyo y en la Universidad Tecnológica Nacional, y ha trabajado como consultor en diversos países como especialista en recursos hídricos y de riego. Desde 2008 trabaja en la FAO como ingeniero en infraestructura rural y de riego del Centro de Inversiones para Medio Oriente, Europa, Norte de África, América Latina y el Caribe, apoyando los diversos ciclos de los proyectos de inversiones, así como temáticas de estrategia, políticas y técnicas relacionadas con la gestión del agua y la agricultura. Aparte agrego, es colaborador de Red Aqua y de APRESID desde hace casi 7 u 8 años. Es un amigo de la casa y colaborador de todo el equipo de Red Aqua. Muchas gracias, Luis. Y también tenemos desde al ingeniero Pablo Valdivia, desde Nicaragua, ingeniero agrónomo, graduado de la Universidad EART de Costa Rica, y cuenta con un título de maestría de Administración de Empresas con énfasis en negocios de mercados emergentes, la Universidad de Liverpool. Ha trabajado en el Grupo del Banco Mundial en el desarrollo de trabajos analíticos vinculados al diseño e implementación de políticas de desarrollo agropecuario con énfasis en gestión de riesgo. Asimismo, ha participado en el fortalecimiento del sistema de información para la mejora de la toma de decisiones y en el diseño e implementación de alianzas público-privadas en el sector agropecuario. Dada su experiencia relacionada con la administración y transferencia financiera de riesgos, también brinda apoyo técnico para lograr el crecimiento escalonado de programas de protección social y de financiamiento de riesgos de países de América Latina, el Caribe y África. Actualmente se desempeña como especialista senior en agronegocio del Banco Mundial, con sede, por el momento virtual, en Asunción, Paraguay. ¿Qué es agricultura climáticamente inteligente? Y como para tener un marco conceptual de este panel, es un nuevo enfoque basado en la disponibilidad de más y mejor información, nuevas tecnologías de gestión de la información y la posibilidad de diseñar estrategias de planificación de largo plazo, que buscan que los sistemas de producción sean más resilientes al cambio climático, disminuir los impactos ambientales y gestionar mejor los riesgos. Bueno, muchas gracias. Ahora le damos paso a Luis para que comparta pantalla y es todo tuya la presentación, Luis. Muchas gracias. Bueno, Diego, muchas gracias. Muchas gracias antes que nada a Presi por este espacio y esta oportunidad para compartir con ustedes algunos aspectos relacionados con la visión sobre esta temática tan importante como desafío futuro. Ahí estoy compartiendo mi pantalla, no sé si la pueden ver. Sí, correcto, la estamos viendo bien. Perfecto. Tengo acá esto que... Un momento, por favor. Ahí estamos. Bueno, como a partir de tu buena introducción, un poco lo que voy a intentar hacer en esta breve presentación es un poco desde el punto de vista institucional, cuál es la visión de la FAO respecto a los temas de cuáles son los objetivos, los pilares y los elementos de implementación, la fase, lo que hay que contemplar en relación a la implementación de este tipo de iniciativas. Particularmente voy a centrar la presentación rápidamente en uno de los primeros puntos que vos mencionabas, que tiene que ver con el tema de la evidencia, o sea, la información para la toma de decisiones y cómo utilizar esa gran cantidad de información que hay disponible para aterrizarla en propuestas concretas para la toma de decisiones. Y finalmente hacer una breve referencia con respecto a los aspectos de las otras dimensiones de la fase de implementación. Entonces, como primer punto decimos, bueno, la agricultura climáticamente inteligente es realmente un aspecto clave, acciones relacionadas con esto son fundamentales para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenibles, y en particular
en relación también a las contribuciones a nivel nacional que han realizado los países en el marco del Acuerdo de París. Un aspecto muy importante es que el agua tiene impactos muy transversales a un conjunto de los objetivos de desarrollo sostenible. Porque el tema del agua, y en particularmente en relación a la agricultura, tiene que ver con temas de pobreza, tiene que ver con temas de seguridad alimentaria, tiene que ver con temas de hambre, tiene que ver con todos los aspectos de los objetivos de desarrollo 6 relacionados con el agua, tiene que ver con cambio climático. Por eso es que también hicimos dentro de todos los países que hicieron sus compromisos, el 70% de los países tienen acciones y propuestas relacionadas con estos temas. Si queremos mencionar cuáles son los objetivos y los desafíos hacia los cuales se implementan las acciones relacionadas con la agricultura climáticamente inteligente, podríamos definir básicamente 3. Uno de ellos, que es el primero, que es el aumentar de manera sostenible la productividad y los ingresos agrícolas. Ese es uno de los objetivos fundamentales del por qué a nivel productivo es importante implementar este tipo de acciones. Y uno segundo, derivado a partir de esto, que tiene que ver, que colabora para lo que se refiere a la construcción de resiliencia y para como medidas de adaptación concreta a los escenarios variables y cambiantes de cambio climático como una presión adicional. Y tercero, y fundamentalmente, tiene que ver como es una contribución específica a la reducción de gases de efecto invernadero. Y esto abarca un conjunto de acciones que tiene que ver con el tema de incrementar la eficiencia de los recursos, tanto agua como suelo, insumos, etcétera, etcétera. Como los aspectos relacionados, abarca acciones relacionadas con temas de diversificación de producción, pero también temas relacionados con la resiliencia y el manejo y la gestión del riesgo, que es uno de los temas que complementariamente Pablo va a tratar después de mi presentación. Y fundamentalmente lo que tiene que ver con medidas concretas de mitigación. Desde el punto de vista, frente a estos objetivos, si planteamos en fase de implementación un primero, y que es lo que más voy a comentar durante esta presentación, tiene que ver con el tema de la información. Generar a partir de qué información, qué es lo que se puede hacer, de qué manera y cuáles son los impactos. Para a partir de ello, eso aterrizarlo en aspectos concretos relacionados con la planificación y el planteo de marcos de políticas propicios para su implementación. Luego hay otros aspectos complementarios que tienen que ver con lo institucional, que tiene que ver con los temas de apoyo para su implementación y finalmente los mecanismos de financiamiento para que eso realmente se pueda implementar. Entonces, pasando a un breve repaso sobre el primer aspecto que tiene que ver con la base de la información, quiero poner énfasis acá, aprovechar esta oportunidad para compartir ciertas herramientas que FAO ha venido desarrollando, teniendo en cuenta de que a partir del 2017 todos los organismos, instituciones geoespaciales, Google, el Servicio Geológico de Estados Unidos, la Comisión Europea Espacial, todos han decidido hacer disponible toda la información que se disponía. Eso genera una cantidad de información que requiere también una expertise para su uso. La gran ventaja, para lo cual nosotros los técnicos, en cuanto a toma de decisiones, digamos, se nos complicaba un poco más la cosa hasta que empiezan a aparecer este tipo de desarrollos de plataformas abiertas que lo que nos permiten es aterrizar este tipo de información para hacer análisis orientados a la toma de decisiones. Y por ejemplo, acá voy a comentar rápidamente 2 plataformas. Una que es la que FAO recientemente ha desarrollado, ha lanzado y que todavía está en desarrollo, que es la FAO Hand-in-Hand Platform, y que es una plataforma abierta, de mano en mano, y otra segunda plataforma que FAO ha desarrollado en un acuerdo con Google, que es EarthMap. A partir de esta plataforma uno puede acceder a muchísima información desde el punto de vista histórica, ¿no? Climática, por ejemplo, de máximas y mínimas temperaturas, precipitaciones, evapotranspiración potencial, modelo digital de terreno, datos de cobertura histórico, y todo esto que es fundamental para poder hacer análisis en el sentido de decir qué es lo que está pasando y cuáles son el contexto climático y productivo que esté relacionado con diferentes acciones que podamos tener. Y un segundo análisis que es importante contemplar es decir, qué es lo que va a pasar en el futuro. Para eso, lo cual nosotros generalmente tomamos acciones o utilizamos otro tipo de plataformas de escenario futuro, como pueden ser una plataforma del banco, que es la Climate Knowledge Portal, que es una plataforma que permite definir a partir de los modelos globales cuáles son las predicciones a futuro
de diferentes escenarios de emisión y diferentes variables, y también están las comunicaciones nacionales, en el caso de Argentina tenemos la tercera. Un primer paneo que les quiero mostrar, y esto es lo que los invito es a entrar a esta plataforma que es abierta, que es la de Hand in Hand, que como comentaba, que es la que ha desarrollado recientemente FAO, está en desarrollo, como digo, que lo que hace es agrupar a nivel mundial toda la información disponible de diferentes fuentes. Entonces, por ejemplo, uno puede seleccionar, para el caso particular de Argentina, poder hacer un análisis de diferentes dimensiones de información relacionadas con la seguridad alimentaria, temas relacionados con el cultivo, el tema agropecuario en general, temas de negocio, información de suelo, de agua, el clima en general, y un aspecto fundamental también que hace una actualización de toda la información relacionada con la coyuntura de COVID. Entonces, por ejemplo, en esta plataforma uno puede trabajar, hacer un análisis de cuál es la productividad o producción para diferentes modelos productivos que uno puede analizar. Por ejemplo, este es el mapa relacionado con producción de soja en secano. Esta es la misma información para el maíz. Esto uno puede trabajar con toda una temporalidad de información para ver cómo es el análisis, evolución, cruzando diferentes informaciones relacionadas con clima y producción, lo cual es muy importante para hacer el análisis de los impactos y en el análisis de las propuestas. De la misma forma, por ejemplo, uno puede bajar información relacionada con datos de precipitación, evapotranspiración, para diferentes áreas y lugares. Por ejemplo, este es el mapa de evapotranspiración, de precipitación, perdón, para esta zona que estoy, por ejemplo, graficando del centro norte de Argentina. De la misma forma, la plataforma EarthMap, como decía, es una plataforma que también lo que hace es facilitar el acceso a toda la información. Uno puede seleccionar diferentes, en este caso, por ejemplo, seleccionando a Argentina, uno ya tiene, por ejemplo, contornos o perímetros o áreas definidas para hacer los análisis de diferente información, está por defecto definido hasta nivel de los departamentos. Para esta información uno puede generar y bajar datos relacionados igualmente con clima, vegetación, con aspectos de manejo, temas de tierra, información de los modelos digitales de terreno, un conjunto de información que está disponible en esta parte izquierda de la pantalla, pero a su vez lo que es interesante es que uno, para un contorno definido, así como decíamos, por ejemplo, acá seleccionando el departamento de Necochea, uno puede hacer el acceso a una cantidad y bajar específicamente para el departamento de Necochea una cantidad de información, como puede ser, por ejemplo, los datos de precipitaciones desde 1981 hasta la fecha, que están disponibles a nivel mensual, con lo cual uno puede permitir un análisis no solo de cómo ha sido el comportamiento a nivel mensual, pero también agrupa esta plataforma las precipitaciones medias, un conjunto de acciones que uno los puede bajar, ya sea de información que uno lo puede bajar a nivel de gráficos, como a nivel de datos para posibilitar cualquier tipo de análisis. Estas dos plataformas que menciono son muy interesantes y nos interesa difundirla porque para nosotros, para los técnicos y para los productores pueden permitir acceder a información histórica de un conjunto de variables en forma gratuita y muy rápida, simplemente incorporando el contorno para lo que uno lo quiere analizar. Y por ejemplo, luego, a partir de esta información climática, el análisis que hacemos a nivel de relacionado con cuáles son los impactos de esto en términos históricos y en términos de propuestas también, a nivel de modelos productivos, es la utilización del aquacrop. En el estudio que mencionaba, que realizamos en Argentina, de riego, que mencionaba Diego, por ejemplo, con Elina trabajamos en la calibración del aquacrop para 6 modelos productivos de la zona de secano. Y lo que permite este modelo, que también es un análisis en función de clima, características de suelo, diferentes tipologías de propuestas a nivel de inversión, de cambios de manejo, por ejemplo, todas las acciones de agricultura climática inteligente que se pueda plantear, agricultura de conservación, poder hacer el análisis en términos del impacto productivo, pero también en el tema de producción del agua. Entonces, por ejemplo, esta es una salida del modelo donde uno puede hacer el análisis en función de un determinado clima en la parte superior de la pantalla, ver cuál es el comportamiento del cultivo y lo cual se traduce en realidad en cuáles son los impactos de esos escenarios que queremos evaluar y analizar. Por ejemplo, este es un ejemplo de caña de azúcar, que da, por ejemplo, esto es un caso concreto que estamos trabajando en Belice,
donde, por ejemplo, hacemos el análisis del comportamiento histórico de la caña de azúcar y vemos cuál es la producción y hacemos el análisis extrapolado a los escenarios proyectados a futuro, identificando cuáles son los escenarios de pérdida en términos de producción que van a generar los escenarios futuros en términos de mayor temperatura y de escenario de escasez. Todo este tipo de información combinada con plataformas, por ejemplo, con AirMap, programando en Google Engine, que es el lenguaje de programación que está detrás de AirMap y de todas estas plataformas, uno trabaja, por ejemplo, combinando, estos son la información de los campos que producen caña de azúcar en un determinado sector de Belice, los mapas de suelos correspondientes, y el análisis también que uno puede hacer para fincas o campos determinados, pero también, por ejemplo, acá lo que hacemos es un análisis rasterizado, por ejemplo, acá para grillas, para celdas de 1 kilómetro. Esta información permite bajar en forma directa de Google Earth, de AirMap, perdón, toda la información relacionada con coberturas, con movimiento, con la información de pendientes y de elevación del modelo digital, con lo cual uno permite hacer análisis hidrológicos que en función de la precipitación y la evapotranspiración potencial, poder identificar directamente cuáles son los impactos, los déficits hídricos que se producen en determinados periodos, lo cual está asociado a un déficit hídrico que se transforma en un déficit productivo, y que, por otro lado, en términos de inversiones, permite analizar cuál es la viabilidad de inversiones relacionadas con el riego, y de la misma forma, en los periodos de exceso de precipitaciones, permite hacer un análisis de cuál es la problemática relacionada con el drenaje. Entonces, acá solamente les quiero mostrar rápidamente un ejemplo de cómo estamos utilizando esta información. Y si bien esto está centrado en Belice, pero que tal vez les pueda parecer un país muy chiquito, con un cultivo de caña que no es un poco lo que se da en la zona de nuestra agricultura más de secano, más núcleo de Argentina, pero los efectos del uso de la información es el mensaje principal. Por ejemplo, acá, graficando para esta grilla de 1 kilómetro por 1 kilómetro cuadrado, dónde está la localización en base a censo, dónde están los productores, cuál es creando estos mapas de evapotranspiración potencial. Esto directamente se puede traducir a un análisis de cuáles son los problemas, las problemáticas de drenaje relacionadas con los excesos de precipitación, como decía, combinando tipos de suelos, pendientes, etc. Y los indicadores de déficit que se transforman directamente, a partir de este análisis que decíamos productivo, entre la relación de déficit, la falta de agua en determinados procesos del ciclo productivo del cultivo, en relación a cuál ha sido el comportamiento histórico, pero también cuál es el comportamiento en términos de productividad futuro si no se realizan las inversiones. De la misma forma podemos hacer el análisis de cuáles son los costos o las diferentes alternativas que tenemos, por ejemplo, para implementación de acciones concretas de agricultura climática inteligente, por ejemplo, el riego, a partir de diferentes fuentes de agua, ya sea subterránea, de las fuentes superficiales o de cosecha de agua, poder identificar este tipo de mapa, donde decir, bueno, si sé cuánto me cuesta la inversión más el costo operativo del agua y cuál es el incremental productivo, poder definir, bueno, estos son los mapas donde tengo áreas viables, que por ejemplo acá son las que están indicadas en color verde. Y esto es interesante porque nos permite definir acá, identificar para el tomador de decisiones, decir, bueno, para toda esta cantidad de productores que están acá, yo puedo implementar acciones relacionadas con el riego porque sé que va a ser sostenible en términos de la inversión y el beneficio asociado, pero luego tengo toda otra zona de productores donde tengo que pensar otro tipo de acciones y de políticas relacionadas con propuestas a futuros para garantizar la sostenibilidad. Entonces, esto lo pongo simplemente como un ejemplo de la importancia de frente a toda esta información que tenemos acceso en forma gratuita, que es una información masiva, es impresionante lo que podemos hacer con esto. Yo solamente estoy dando un ejemplo relacionado con un análisis de viabilidad de inversiones, pero de la misma forma lo estamos utilizando para hacer el análisis de otro tipo de propuestas de manejo. Entonces, todo esto que he mencionado hasta ahora tiene que ver con el paso 1, como decíamos, la fase 1, que es el tema de la información y el análisis de propuestas a partir de la misma. Los pasos siguientes tienen que ver, como decíamos, con la planificación, de cómo aterrizar esas acciones, por ejemplo, a partir de la información del último mapa, en términos de cruzar información de productores con propuestas de impacto, en relación a temas de planificación y de política. Luego está también lo que está relacionado en cómo generar esa transferencia de información y de herramientas a los productores,
Y ahí también está el rol de las instituciones en generar la capacidad y la planificación y propuestas a nivel de las instituciones nacionales relacionadas con extensión y de preparación de propuestas concretas, para finalmente el otro aspecto que es importante, que tiene que ver dentro de este marco de políticas, es el generar los mecanismos financieros para su implementación, teniendo en cuenta de generar los instrumentos, particularmente considerando que justamente los productores, el sector privado es uno de los mayores inversores en este sentido de agricultura climáticamente inteligente, cómo hacer propuestas que apalanquen y faciliten esa inversión. Y ahí los desafíos de cómo incorporar estos aspectos de cambio climático, análisis de las propuestas y las acciones y los impactos, y por otro lado el tema de los riesgos relacionados con el manejo de estos diferentes escenarios, que es una temática que Pablo va a plantear ahora, relacionado con la planificación, la preparación de acciones y propuestas relacionadas con la implementación de este tipo de acciones. Así que bueno, brevemente, y disculpen que lo he hecho muy rápidamente, es lo que les quería compartir y comentar dentro de estos minutos que tenía disponible para la presentación. Así que muchísimas gracias y le cedo la palabra a Pablo. Bueno, Luis, muchísimas gracias. Realmente nos has abierto la cabeza en un montón de cosas. Bien, le cedemos entonces su espacio a Pablo y podés compartir pantalla si querés, Pablo. Vamos validando eso. Hola Diego, muchas gracias. Quería confirmar si podía ver mi pantalla antes de... Sí, ahí te estamos viendo correctamente, así que dale nomás. Fantástico. Muchísimas gracias Luis y gracias Diego también por la introducción y la presentación de Luis Loyola antecediendo a esta. La propuesta es poder complementar un poco con lo que mencionaba Luis, un poco más enfocado a la parte de información agrometeorológica con un énfasis en la gestión integrada de riesgo. Forzosamente tendríamos que estar visualizando un marco conceptual sobre el tema del acceso de la información y la disponibilidad de información. Porque generalmente vemos la parte de agricultura climáticamente inteligente muy acotada a los aspectos de variabilidad de las condiciones climáticas, pero no se complementan generalmente con otros aspectos que igualmente influyen en la toma de decisiones, como mencionaba Luis, en la planificación, en la definición y adopción de otras tecnologías. Entonces, teniendo esa visión de que sí, reconociendo que sí, los aspectos climáticos tienen una incidencia brutal y muy importante, como todos sabemos, en la productividad de nuestros cultivos, su manejo más la parte de gestión o de conocimiento de las otras variables que igualmente influyen en la toma de decisión sobre qué vamos a hacer, qué tecnología vamos a adoptar, es igualmente importante. Entonces, con eso en mano, sabiendo de que son varios de las amenazas y riesgos que afectan la productividad y la viabilidad económica de cualquier actividad agropecuaria, como son los riesgos de producción, plagas de enfermedades, condiciones climáticas variables, también las condiciones de riesgo de mercado como variabilidad de precio y riesgos de modalidad de contexto, que influyen más como aspectos o que podrían categorizarse temas de regulatorio, cambios de ley o decretos que inciden nuevamente en la toma de decisiones. Con esa gran popurrí de amenazas que incide la viabilidad de nuestras condiciones o nuestras inversiones, también es importante ver que el acceso a la información con la que podamos contar, incluyendo la parte climática, no puede ser o no podemos pretender de que ese tipo de información sea similar o idéntica para todos los actores. El acceso y la disponibilidad de información, tanto a nivel espacial y temporal, también va a estar incidiendo en dependencia de qué tipo de estrategias se van a implementar para cada uno de los intereses y objetivos de esos actores a nivel micro como productores, a nivel privado como empresas y a nivel de sector público para definiciones de política pública. Con esa información igual, conociendo los objetivos, conociendo las amenazas especialmente, es cuando ya estamos más en una sintonía o una capacidad para poder definir qué mejores estrategias se pudieran implementar y cuáles serían los instrumentos más idóneos en las condiciones específicas de un país y una región en particular.
Esto es un poco complementario a lo que decía Luis con respecto a las resoluciones, a la disponibilidad de información y con respecto a la definición de esas estrategias en sí mismo. Una problemática de hace 20 años podríamos decir de que era la falta de información. Hoy por hoy, con todas las plataformas como las que Luis estaba mencionando, ahora el problema se transforma en la capacidad de procesamiento de esa información y cómo sacar provecho de esa resolución espacial tan fina que podríamos llegar hoy por hoy a, por ejemplo, en imágenes satelitales como mencionaba Luis, de 1x1, o las mismas imágenes de drones de ala fija, por ejemplo, que te pueden dar firmas espectrales a una resolución de apenas pocos centímetros. Entonces, con esa ahora nueva problemática que nunca pensamos que iba a ocurrir, con ese requerimiento de procesamiento de información, es vital para nosotros en cualquier estrategia de definición de riesgo conocer la exposición. Y la exposición, si me permite utilizar una terminología mucho más propia de la jerga de seguros, es conocer qué es lo que está sembrado, en qué lugar, en qué momento y por quién. En el mapa que ustedes tienen en su pantalla es uno de los departamentos de Colombia, donde hicimos en colaboración con Finagro y los colegas del Ministerio de Agricultura, poder identificar dónde estaban las producciones principales de producción de maíz blanco tradicional y también qué superficie de áreas sembradas se encontraba ahí. Eso es totalmente desde el punto de vista de política pública y desde el punto de vista de definición de una estrategia de financiamiento de riesgo fundamental para poder definir cuál es el mejor instrumento. Eso está acoplado con la imagen en el centro de la diferenciación de las estrategias y de las mismas herramientas dependiendo de la capacidad que tienen los productores para poder hacerle frente a una misma amenaza, que es lo que ustedes tienen en su pantalla a la derecha. Conociendo dónde estamos, que es la exposición, conociendo cuál es la capacidad de esos productores para poder hacerle frente a una misma amenaza que va a ocurrir hoy, mañana y siempre, podríamos definir las mejores estrategias de atención en ese sentido y poder dentro del marco de la agricultura climáticamente inteligente, definir cuáles son las tecnologías más propicias, su financiamiento, su temporalidad, para poder reducir las pérdidas al máximo posible. Otro esfuerzo dentro de las gran cantidad de plataformas que existen en el mundo, el Banco Mundial también se ha sumado a esa iniciativa y con apoyo de una empresa americana, Auer, hemos estado solicitando o conformando una plataforma llamada Agroobservatorio que permite a las gerencias del Banco Mundial, a todas sus oficinas y a sus especialistas, poder conocer con una alta resolución espacial y temporalidad de datos meteorológicos, distintas variables de estaciones a lo que llamamos virtuales o grillas meteorológicas para variables como temperatura, precipitación, humedad, viento y radiación solar. Con esto, el Banco Mundial y sus especialistas se unen a todo ese esfuerzo de las agencias de desarrollo a nivel mundial para poder generar información y estar más bien preparados a la ocurrencia de cualquier emergencia y desastre y no más bien estar dedicándonos únicamente a responder a las acciones, a responder a los impactos que se han generado por la ocurrencia de una u otra amenaza. Esta herramienta también la estamos piloteando, dado que la gran importancia también de la disponibilidad de esta información es el trabajo conjunto que se debe hacer para la validación de esa información. Si bien la información satelital viene a darnos una gran disponibilidad y en algunos casos gratuita de esa información de alta resolución, tiene que tenerse el cuidado también de poder manipular esa información de la mejor forma posible, en el sentido de que no podríamos pretender hoy por hoy que la información satelital meteorológica, por ejemplo, de variable de lluvia, pueda corresponder de 1 a 1 con la misma información
capturada por estaciones meteorológicas. Entonces ahí necesitas hacer un ejercicio de calibración a través del esfuerzo con especialistas, tanto de entidades públicas como privadas, para poder definir a qué nivel de variabilidad o qué nivel de diferencia existe entre la resolución espacial de una misma variable capturada a través de estaciones meteorológicas y otras capturadas, por ejemplo, a través de sensores remotos como son imágenes satelitales. Aún así, el progreso que ha habido en los últimos 20, 15 años con la información satelital ha sido brutal, como lo ha mencionado en su exposición anterior Luis, y las ventajas de poder contar con ella, aún con márgenes pequeños de diferencia con respecto a los datos capturados en tierra, da un gran apoyo en la toma de decisiones para la definición de mejores estrategias en cuanto a inversiones y gestión de riesgo. En cuanto, si me permiten dar unos ejemplos, en la Argentina venimos cerca de ya un poco más de 10 años trabajando en colaboración con las entidades públicas y privadas. Esta primera imagen que ustedes encuentran en el centro con unas estrellas verdes y abajo con una definición más homogénea de grupos de colores, es un esfuerzo que realizó el Banco Mundial junto con la autoridad del Ministerio de Agricultura y también con las empresas de seguros de Argentina, para poder dar una respuesta a lo que fue en su momento la mayor sequía en aquel entonces. Ahora entiendo que está enfrentando otra importante, que pudiera dar respuesta a los eventos de sequía en el sector pecuario. Y esto acá, aunado con la necesidad imperiosa, diría yo, de poder adoptar tecnología más adecuada y adaptada a la variabilidad del clima y a condiciones cambiantes de clima, el análisis de esa información para poder diseñar instrumentos de transferencia o seguros como el que estábamos diseñando en este esquema, permite dar una solución mucho más integral de todo lo que está afrontando el sector y cómo pudiera recuperarse de una manera mucho más pronta. Este instrumento se está rescatando ahora con un proyecto de gestión integrada de riesgos agropecuarios en la Argentina, GIRSAR, que está en su primer año de implementación y espera poder llevar a un pilotaje esta herramienta. Esta herramienta también existe existe en el Uruguay, fue generado y diseñado casi de manera simultánea y se ha piloteado y ya de manera comercial en otros países, con los cuales Argentina se estaría sumando en esta experiencia para, como decía, dar una visión mucho más integral en lo que respecta a las estrategias de conocimiento del riesgo con sus amenazas, la definición de tecnología más apta para condiciones cambiantes, en este caso específico para sequía, y culminando con un instrumento de cobertura financiera o un seguro. En la parte superior derecha, acoplado con esta necesidad, también el Banco Mundial apoyó a la provincia de Buenos Aires para la implementación de un sistema de alerta temprana, lo que, rescatando mi comentario anterior de que el problema hoy por hoy de que nos encontramos los especialistas tiene que ver ahora no con la falta de información, sino más bien con la capacidad de procesamiento de toda esa información. Tiene que ver cómo divulgar de la mejor manera esos datos que se han sido procesados y de qué manera de escalabilidad es más comprensible para el productor, dado que no es la mejor forma o desde el punto técnico y el punto práctico, poder comunicarnos en términos de milímetros, sino más bien quizás en rangos o índices compuestos y a través, obviamente, de la configuración de mapas o figuras que pudieran comunicar el mismo mensaje de una graduación de una variable de una forma mucho más gráfica y mucho más fácil de definir. Obviamente, la Argentina no se queda atrás en la implementación de estas estrategias. La Oficina de Riesgo Agropecuario viene ya desde muchos años generando información valiosísima con lo que respecta a la identificación de zonas de alta
vulnerabilidad de alta exposición a distintas amenazas, y con el proyecto GIRSAR, como decía, venimos a poder complementar esfuerzos e inversiones en las distintas fuentes de información, a tratar de homologar las fuentes de información, los datos que son generados en el país, y también trabajar de manera conjunta para poder diseminar esos datos de una manera mucho más amigable y no solo quedarnos a un nivel macro de toma de decisiones a nivel macro, sino también a un nivel mucho más micro. Toda esa generación de información que está en uno de los componentes de este proyecto al que hago referencia, también se aspira a que se complemente con inversiones en tecnología, como hacía referencia Luis, y culminando también con, una vez ya adoptando todos esos paquetes tecnológicos, poder contar con un instrumento financiero que pueda complementarle esas inversiones. Hemos visto también en estos esfuerzos de colaboración del Banco Mundial con distintas entidades y obviamente con FAO, y esta empresa y este monitor, como mencionaba, del agroobservatorio, la total importancia y relevancia que tiene que todos estos esfuerzos, ya sea regionales como lo que se realizó en la provincia de Buenos Aires, sino también a nivel país y a nivel regional, se pueda contar con la coparticipación del sector privado para poder hacer más acotado los tipos de productos. Además de colaborar junto con las entidades privadas en ese diseño, también es importante, dado de que la información y los sistemas de información son siempre mejorables, y principalmente cuando estamos hablando de plataformas de observación global, como es el caso del agroobservatorio. En línea con lo que estaba mencionando anteriormente, creo que la disponibilidad brutal de información a la que estamos expuestos hoy por hoy tiene que agregársele un elemento no menos relevante de la ecuación, que tiene que ver con la participación del sector privado y los usuarios finales de esa información. Sabe que la información es tanta, a veces cometemos el pecado de que esa información no vaya dirigida ni traducida a la forma en que necesita ser transmitida y divulgada para los usuarios finales. Y eso es por el lado de la comunicación, difusión y uso de esos datos e informaciones, sino también de la complementariedad y el perfeccionamiento de todo lo que se genere desde un nivel mucho más macro, pueda complementarse con información mucho más fina que solo el sector privado la puede tener. Y esto tiene que estar muy vinculado con informaciones de tipología, periodo de siembra, qué se está sembrando, bajo qué metodología de siembra se está sembrando, los calendarios, intensidad de cultivos, que quizás no sea un problema tan específico de la Argentina dado su posición geográfica, pero sí es un tema mayor y muy importante para países en regiones mucho más tropicales. Y datos básicos de producción que sabemos, generalmente encontramos disponibilidad con información muy agregada, pero la misma comportamiento de las condiciones variables no tienen esa definición administrativa. Ojalá y fuera así. Y dado esa variabilidad espacial en las distintas variables climáticas que se analizan, es necesario hacer ese vínculo, ese match con la información mucho más elemental de producción, para poder establecer índices, como hacía referencia en unos de mis slides anteriores. Nuevamente con ejemplos de Argentina y la información, y qué es lo que pudiéramos aspirar y qué es lo que pudiéramos hacer con toda la información que ustedes tienen. Un estudio anterior, por ejemplo, a una visión mucho más macro, lo que tiene que ver con la ley de emergencia agropecuaria, pudiera ajustarse mucho mejor la definición de ese programa, para poder atender y contar con recursos que puedan atender a la cantidad de amenazas a las que están expuestos los productores hoy por hoy. Por ejemplo, en esta gráfica, en un análisis estocástico, en su momento los fondos de la ley de emergencia agropecuaria, que creo que todavía no se han variado, están en 500 millones de pesos.
el cálculo de toda la información a nivel espacial disponible por una cartera seleccionada de los principales cultivos en la Argentina, determinamos que la pérdida promedio era de 708 millones de pesos. Eso te da una idea de que no están muy lejos de la realidad, sin embargo están por debajo de lo que es la pérdida promedio y pudieran perfectamente acoplarse con estos otros instrumentos financieros para poder reducirla. Y eso es una visión desde el punto de vista financiero. Sin embargo, otra vez quiero resaltar el mensaje de Luis de que estos instrumentos financieros deberían de venir en última instancia luego de la aplicación de las adopciones tecnológicas que están más adaptadas a las condiciones variantes, de modo que esa probabilidad de pérdida se reduzca y puedas contar finalmente con un instrumento financiero mucho más asequible. Así como se hizo este análisis a nivel macro, por ejemplo, la Argentina y el mismo Uruguay, que estamos recibiendo solicitudes más recientes sobre la modificación o la introducción de mejores o mayores coberturas a las pólizas de seguros que hoy por hoy tienen ustedes. Tradicionalmente, la Argentina ha estado cubierta por riesgos nominados de heladas, granizo, principalmente en la mayor cantidad de su mercado, y obviamente el costo de estos riesgos nominados comparados con los seguros multirriesgos en latitudes más tropicales es mucho más asequible, pero dada ahora la nueva visión, no nueva visión, sino la exposición a la que están ustedes enfrentándose mucho más reciente, por ejemplo, a eventos de sequía, no encuentras en el mercado, salvo algunos elementos de piloto, esas coberturas de adicionales. Y la información, como hacía referencia en mis slides anteriores, y muy en línea con este análisis a nivel macro, se puede calcular cuánto le costaría, por ejemplo, a los productores esa cobertura adicional de sequía que hoy por hoy no la tienen en las coberturas de riesgo nominado. Si para ir cerrando, entonces, si reconocemos que la problemática hoy es esa capacidad o falta de capacidad operativa para procesar toda esa información disponible, cualquiera que sea el diseño de los sistemas de información, creo que deben de ser de fácil comprensión, tienen que ser relevantes y dirigidos para atender una necesidad específica, diferenciando, como había mencionado, las necesidades a un nivel de productor, que es a un nivel micro, y a un nivel mucho más agregado, llámese entidades financieras, llámese cooperativas o llámese las mismas autoridades de gobierno, como fue el ejemplo de la Ley de Emergencia Agropecuaria. Y esta información en los sistemas de información debe ser oportuna, es decir, que se debe brindar en el momento justo para que las autoridades o el usuario final pueda tener el tiempo suficiente para decidir operativamente qué medidas tomar para reducir los porcentajes de pérdida que pudieran presentarse en caso de materializarse una amenaza. Y con el término de preciso lo pongo entre comillas porque también debe tenerse y reconocerse y tenerse cuidado con tratar de aspirar con la máxima resolución espacial y temporal de la información para la toma de decisiones. Y no necesariamente debe ser la mejor resolución espacial para tener un adecuado sistema de soporte de decisiones en los distintos niveles, no necesariamente a nivel micro, sino también a nivel macro. Un gran pecado que ha costado y es más evidente ahora también es que dado ese volumen exagerado de información y las distintas tecnologías y plataformas que existen para poder visualizarla mejor, es que se queda a un nivel de especialista y no se traduce un lenguaje llano y plano para que cualquier usuario, y el usuario final, me imaginaría en mayor relevancia los productores, puedan interpretarlo sin la necesidad de un acompañamiento técnico continuo y permanente, sino que quizás en una fase inicial poder presentar, hacer divulgarles esas aplicaciones en una plataforma fácil, intuitiva, para una mejor toma de decisiones. Y obviamente haciéndolo partícipe del diseño de esos sistemas de información y también de cómo presentar esa información para que tengan el mayor impacto.
Tanto en las entidades públicas como en las privadas hemos encontrado una necesidad no cubierta aún de las capacidades operativas. Deben hacerse inversiones para tanto tecnológicas como humanas para poder manejar otra vez esta cantidad enorme de información. Mejorar la precisión de esto, divulgando la información existente, tratando de testear lo que se genera, viendo y evaluando qué tan efectivo ha sido esa información en los distintos periodos de tiempo y también con los distintos usuarios. Y no menor, en línea con una slide anterior también que hacía referencia de el trabajo conjunto que debe existir entre entidades públicas y privadas, es la interoperabilidad de los sistemas, que es un aspecto fundamental para el acceso a los datos de manera oportuna y el acceso a los datos que sean con una temporalidad adecuada y una resolución espacial que surja y genere el mayor efecto posible. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Realmente muy interesante las dos presentaciones. Me quedaría por ahí alguna pregunta que se las puedo formular a ambos, ¿no? Un poco, Pablo, fuiste en esa línea, pero para compartir un poquitito y para sintetizar, ¿cuáles serían las dificultades hoy por hoy? Porque pasamos de cuando nos conocimos con Luisa, hace 8 o 10 años, en el trabajo de ampliación de riego en Argentina, el trabajo y el desafío era una plataforma multicapa para poder analizar información, ir a juntar la información, y hoy nos encontramos con una cantidad, mucha información, como dice Pablo recién, que es abrumadora en parte y que queda en manos de muy poca gente, que tiene que ser con mucha expertise eventualmente hoy por hoy para manipularla, ¿no? Y para sacar algo, un entregable que sea amigable. ¿Cuáles creen ustedes que son las dificultades para allanar el uso y para llegar tanto a uso para que alguien interprete para una toma de decisión? Y me imagino, como decía Pablo también, en convertir esa cantidad de información en un índice para que se convierta en un índice para un disparador, por ejemplo, de un seguro. Por un lado, cuáles serían las dificultades. A ambos le hago la misma pregunta. Y en todo caso, esas dificultades, cuáles serían los desafíos para bajar a tierra. Y con eso vamos cerrando la presentación. Luis. Bueno, voy primero, Pablo. Tal vez, me parece muy buena tu pregunta, es súper amplia, pero yo quisiera, antes vos mencionado fundamentalmente temas relacionados con las dificultades y los desafíos, pero quisiera primero mencionar algo un poco con las oportunidades y las ventajas, tal vez, empezando más por los positivos, tal vez haciendo un ejemplo del trabajo que hicimos, que empezamos en el 2013, 2014 y 2015 sobre el riego en Argentina, donde justamente uno de los problemas que enfrentamos es la disponibilidad de la información. Y disponibilidad de información, cuando planteamos el tema del riego, es la dificultad que teníamos para acceder a información en las provincias relacionadas con la disponibilidad de recursos hídricos y particularmente con la disponibilidad en términos de las diferentes fuentes. Me estoy hablando tanto superficiales como el tema de acuíferos en términos de recarga y todo eso, pero también fundamentalmente con respecto al tema de la demanda, ¿no? O sea que ese fue uno de los principales complicaciones que tuvimos en aquel momento, para lo cual nos tuvimos que dedicar bastante tiempo para trabajar en eso, y fundamentalmente lo que tratamos de hacer, que fue el objetivo de lo que se hizo, fue juntar y sistematizar esa información en lo que llamábamos en ese momento una plataforma, como vos dijiste. Ahora estamos hablando de otro tipo de plataforma, ¿no es cierto? Estos ejemplos que hemos estado dando, yo tanto lo que me estaba mencionando de Hand in Hand como de EarthMap, son plataformas que en términos de oportunidad nos permite acceder a una cantidad amplísima de información histórica, si bien menos específica que la que estaba mencionando recién, por ejemplo, la dificultad con el ejemplo que vos mencionabas, que enfrentamos en cuanto a los usos de riego, pero que es importantísima en términos de poder acceder a esa cantidad de información
y aterrizarla para que nosotros los técnicos la podamos utilizar para la toma de decisiones. O sea que en términos de oportunidad y de ventaja veo eso que es un factor muy importante a lo cual hay que sacar provecho. Quiero decir, actualmente con cualquier computador, pues, computadora puedo acceder a estas páginas, a teras de información satelital, climática, que si no necesitaría, si no lo tuviera, si no estuviera en la nube necesitaría un hardware tremendo. Pero por otro lado, ¿cómo te permite interactuar y trabajar ya con algoritmos y con librerías que se van creando? Y eso es lo bueno de esto, de que con esta filosofía uno va creando nuevas cosas, así como algunas de las cosas que estamos haciendo en Google Engine, y uno las va poniendo disponibles. O sea que acá en términos de desafío a futuro es justamente cómo todos los técnicos podemos ir contribuyendo a crear y generar más know-how a partir de estas plataformas, que es enorme. Entonces, y ahí sí aterrizo un poquito a tu pregunta con respecto al tema de las dificultades o desafíos, que Pablo lo ha mencionado claramente y yo lo mencioné también como la tercera fase de lo que se refiere al desafío para la implementación de agricultura climáticamente inteligente, que tiene que ver con la capacidad de hacer uso de esa información. Y esto, fundamentalmente, en una primera instancia, podemos estar hablando tanto de actores o instituciones de usuarios públicos como privados, como decía Pablo. Entonces, yo creo que el desafío pasa más por ahí, en cómo, bueno, nosotros como instituciones técnicas, o cada uno que ya vaya accediendo de su know-how específico, porque yo he dado un ejemplo específicamente relacionado con el análisis de posibles acciones relacionadas con la implementación de acciones específicas y de inversiones de agricultura climáticamente inteligente para un cultivo, una zona determinada, en particular para el riego, pero esto, con toda esta información histórica en términos del análisis estadístico de probabilidad de ocurrencia de los eventos y todo, son elementos importantísimos para facilitar, dentro del ejemplo que comentaba Pablo, el tema de la implementación de seguros paramétricos, de un montón de otras propuestas que tienen unos impactos muy importantes y relevantes desde el punto de vista de lo que estamos hablando, de uno de los objetivos que tiene que ver con resiliencia, incremento de productividad, etcétera, etcétera. O sea que te diría que en este momento, frente a estos temas y la disponibilidad de estas herramientas, el desafío pasa más por generar, digamos, la diseminación, pero por otro lado, los desafíos de que cada técnico, cada institución, sea privada, de investigación, hasta los mismos, ustedes mismos como productores, digo, cuando hablábamos decía, bueno, vos tenés tu campo y lo sumás en la plataforma y vas a bajar la información climática histórica de tu campo. O un montón de parámetros relacionados con mucha información que a vos como productor te puede ser de muchísima utilidad, y vos lo haces en un ratito desde tu casa. Entonces creo que el primer punto del desafío para nosotros es diseminar este tipo de herramientas, y segundo, que es un esquema compartido, el generar la capacidad para intentar hacer análisis concreto y que permitan toma de decisiones concretas y definiciones de propuestas, de acciones de planificación y de políticas a nivel de las instituciones. Me parece que ese es el desafío que tenemos de esta, y sumado a la oportunidad, atando un poquito al principio con lo que estaba mencionando. Gracias. Bueno, muchas gracias, Luis. Pablo. Sí, Diego, bueno, creo que hizo un resumen bastante amplio, Luis, con respecto a las dificultades, pero quisiera resaltar dos puntos a mi criterio fundamentales. El tema de la falta de interoperabilidad de los sistemas de información. Tradicionalmente, los sistemas de información han sido creados, y esto no es solo el caso de Argentina, está toda América Latina y el resto de países del mundo, la mayoría, donde los sistemas de información fueron creados como núcleos o cápsulas totalmente independientes de la información vital necesaria para el análisis más comprensivo de lo que requiere el sector agropecuario analizar. A ver que nuestra actividad agrícola necesita
datos climáticos, necesita datos económicos, necesita datos de suelo, etcétera, etcétera. Y esas informaciones están regadas o en el mejor de los casos en distintos departamentos dentro de una misma ministerio o entidad, pero lo que sí ocurre es que están en distintos ministerios y fueron concebidos para no comunicarse en ningún momento. Entonces, el reto principal es poder hacer esa comunicación en buena hora, ya desde hace un par de años para acá. Como menciona Luis, esa información generalmente o ya casi toda está en la nube, lo que permite una comunicación mucho más fácil. El segundo punto de dificultad creo que es la falta de una investigación, y no es cualquier investigación tradicional, sino una investigación aplicada, que es otra vez teniendo al usuario final de la mano y desde el inicio en la generación de cualquier producto para poder llevar a un buen término que el producto, si me permite decirlo, específico agrometeorológico, venga ya sellado y bendecido por la utilidad requerida y demandada por el usuario final. Y no dejarlo como una investigación de maestría o una investigación de grado que no hace esa comunicación directa con el usuario final. Creo que es uno de los temas donde estamos adoleciendo principalmente en América Latina. Y tercer punto, ligado con esto, creería que un ejemplo de colaboración público-privada en la parte meteorológica son las mesas agroclimáticas que la Organización Meteorológica Mundial está promoviendo y que nosotros tomamos como referencia en nuestros proyectos de inversión en el Banco Mundial, de cómo tener esos espacios de comunicación para validar esa información que fue generada a una escala mucho mayor y con una escala espacial mucho mayor. En esto permite tener una retroalimentación de las experiencias. En el caso de Belice, donde tuvimos la suerte de trabajar en colaboración con Luis, mirábamos que los sistemas de información para poder llegar a los productores necesitaba ese espacio, ya no tanto virtual, sino también de interacción con el usuario final, para poder decir, efectivamente me generaste un índice, efectivamente me está apuntando una sequía, pero también ese espacio de comunicación es qué tan preciso ahora es el índice que generaste. Y eso no lo vas a lograr hacer únicamente, exclusivamente como trabajo de escritorio. Eso tiene que ser con relación con el usuario final a fuerza. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias, Luis. Para ir redondeando este panel, realmente muy, muy interesante. El trabajo de Redacua, por ahí Pablo no lo conoces, Redacua es este espacio de gestión del agua dentro de APRESID, que abordamos desde hace ya varios años y hemos abordado espacios de ampliación de riego en Argentina, de excesos hídricos, en su momento cuando estuvimos en el sur de Córdoba. Ahora estamos hablando de agua climáticamente inteligente. Tenemos muchas veces, todo esto tiene que ver con la gobernanza, en definitiva, del agua, que son aspectos que los productores en general los vemos como distantes. Los vemos como que hay alguien que tiene que tomar decisiones, y lo que estamos tratando de transmitir en este tipo de espacios es que la disponibilidad y el acceso a la información es para todos, y que hay un equilibrio de información para que las tomas de decisiones en definitiva sean consensuadas entre quienes van a invertir y que son los que toman el riesgo en definitiva, y quienes tienen que tomar las decisiones eventualmente de acompañar con políticas o con inversiones, o con promoción eventualmente de instrumentos para acompañar la producción agropecuaria en toda Latinoamérica. Bueno, muchísimas gracias a ambos, los dejo para un saludo y bueno, espero que hayan disfrutado de este espacio. Muchísimas gracias, Diego, siempre a la orden para colaborar. Bueno, muchas gracias, Diego. Nuevamente un agradecimiento a Presid. Y bueno, tal vez quiero aprovechar esto con una reflexión, un mensaje final, en el hecho de uno de los principales objetivos que tenemos y de los desafíos, de tratar de difundir este tipo de herramientas
y entre todos, cada uno de nuestro sector aportar para ver cómo hacer mejor uso de ellas. Porque acá hay un tema que es fundamental y eso es nuestro objetivo, que es como planteaba Pablo, es utilizar esto para justificar y dar información y generar elementos para el tomador de decisiones en términos productivos, en términos de inversiones, en términos de política, las más adecuadas por todo. Y por ahí van los desafíos. Así que quedamos nosotros de nuestra parte a disposición, ustedes tienen nuestros contactos, sabemos que este tipo de intercambio remoto, a partir de esta Sí, desgraciada seguramente si pandemia, es aparecen algo preguntas, positivo. bien. Sí, no, No, quedamos en seguramente eso, pero van a aparecer preguntas en el vivo y las vamos a trasladar eventualmente a cada uno de ustedes y vamos a generar un espacio perfecto. para que se puedan responder. Perfecto, ¿no? Y ustedes como Redacua, que están tomando esta iniciativa y están creciendo en ese sentido, también es un espacio muy interesante para avanzar en esta discusión. Teniendo estas herramientas que, como digo, tristemente han venido para instalarse, pero se van a quedar, sea como sea, que ojalá favorablemente y rápidamente mejore la situación con Bueno, respecto a la decimos a todos pandemia. los que nos están Hay mirando, que, exacto, decimos a todos los que nos están mirando que Luis está en Roma, Pablo está en Nicaragua y yo estoy en Necochea. Es decir, esto es la claro. virtualidad en definitiva y estamos transmitiendo en Rosario, ¿no? Entonces, visto de lo positivo, bueno, quedamos a disposición para en este espacio que usted a través de Redacua, desde la FAO tenemos mucho interés en difundir y compartir y colaborar, digamos, con esta línea, así que quedamos a disposición. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Un abrazo. Chao, chao. Bien. Continuamos, a pesar de que grabamos el panel hace 48 horas y bueno, les agradezco nuevamente a Luis y a Pablo que estén presentes para terminar e interactuar justamente con la gente que nos está mirando. Y bueno, ahondando un poquitito en lo que hemos charlado y algunas preguntas, vamos a los desafíos, ¿no? Venimos hablando mucho de desafíos y es como que está a un nivel de exploración y de Banco Mundial y de FAO y de expertise y de técnicos, como expresaba Pablo. ¿Cómo ven ustedes estos desafíos respecto de la comunicación, por un lado, porque ambos hablaron de la comunicación, pero por el otro lado de la generación de herramientas concretas para la toma de decisiones, no solamente de herramientas productivas, sino como Pablo mencionaba, herramientas concretas, por ejemplo, para tomar un seguro. Bueno, vamos a ahondar un poquitito más en los desafíos que ustedes ven para que ese gap de diferencia, para que esto se haga efectivamente usable o asequible a los productores. ¿Qué nos estaría faltando y cuáles son los desafíos para seguir avanzando? No sé si Luis o Pablo, quien quiera comenzar. Adelante, Luis. Bueno, muchas gracias. No, yo creo que retomaría algunos de los conceptos que tanto Pablo y yo habíamos mencionado antes, ¿no? Creo que el primer tema en términos de los desafíos, primero es el objetivo de diseminar estas herramientas, diseminarlas en los diferentes ámbitos, tanto público como privado, como potenciales usuarios de este tipo de información. Luego, a partir de eso, estamos seguros, así como a partir de que se empiezan a diseminar estas herramientas, tanto nuestro sector como la FAO, como el banco, cada uno desde su punto de vista sectorial o de los trabajos específicos que tiene, le encuentran la forma de utilizarlo específicamente para tomas de decisiones específicas en relación a diferentes temáticas. O sea que en ese sentido, el segundo desafío es generar la capacidad para la utilización de esta información para el fin final, en definitiva, que es generar propuestas, proyectos y toma de decisiones concretas a través de herramientas, que es lo que permite estas herramientas facilitando el acceso a una cantidad enorme de información del punto de vista climática, ambiental, geofísica, social, etcétera, etcétera. Y el desafío es diseminarlo en una primera instancia y luego tener la capacidad para que cada uno de los
potenciales usuarios pueda utilizarlo para la toma de decisiones y preparación de propuestas concretas. Bien, Pablo. Gracias, Diego. Otra vez, que creo, complementando lo que acaba de mencionar Luis y lo que hicimos referencia en las presentaciones, hay un error fundamental de implementación de los instrumentos. Creo que no hay capacidad, y creo que todos coincidimos que no hay problemas de capacidades. En algún lugar podrás encontrar algún especialista que te lo pueda generar, pero donde está la falencia otra vez está en la definición del problema y qué es lo que queremos resolver con determinada herramienta. En otras palabras, o más simple, es preguntar al usuario final qué necesita, cómo podríamos entender muy bien de la mano con ellos el tipo de información que necesita, la frecuencia de la información, y jugar un poco a partir de esa retroalimentación con el usuario final, ya temas de resoluciones espaciales y resoluciones temporales, para que él pueda, el usuario final pueda, tomar las mejores decisiones en el mejor momento a partir de lo que se le está proveyendo. Y una vez teniendo esa generación de ese producto, generar una mecánica que es lo más difícil, creo yo, continua de intercambio con los usuarios finales y el especialista que está detrás de la generación de esas herramientas de información, para que sea perfectible a lo largo del tiempo y poder complementarla con otras herramientas para la toma de decisiones. Eso es una falencia total, creería yo, en la mayoría de nuestros proyectos, e infelizmente no se tiene esa visión de largo plazo en la necesidad de esa dupla de trabajo técnico y trabajo práctico y necesidades en campo para poder diseñar un mejor producto. Y el otro tema es también de que la generación de estas herramientas se mira desde un punto muy aislado también en lo que viene a formar parte de un concepto de gestión integrada de riesgo. La disponibilidad de información, si la vemos únicamente como un aplicativo de teléfono, un aplicativo de computadora para toma de decisiones, su potencial para venderlo a mayor cantidad de usuarios y que tenga un efecto multiplicador mucho mayor, se da únicamente cuando lo ves como una parte de otros elementos importantes en la gestión de riesgo. Genero información para que tomes una decisión, para que también puedas complementar con otras herramientas de gestión de riesgo, es lo que deberíamos estar apuntando con esa visión integrada. Y obviamente eso necesita una definición política de largo plazo y un esfuerzo de financiamiento, obviamente, de largo plazo para que se garantice el éxito. Gracias, Diego. Bien, eso me hace pensar en lo siguiente, ¿no? Porque ambos hablan de difusión, ambos hablan de herramientas vistas desde el punto de vista de desarrollo del banco, de la FAO. Y aprecié desde hace ya varios años, y especialmente hace 3 años, tiene un espacio para las startups. Y las startups son fundamentalmente, son pequeños emprendedores o emprendedores que detectan un problema y desarrollan herramientas. Esto es un poco, ahí dentro del mundo de startups hay como una cuestión que dice que hay herramientas en busca de problemas, que es un poco lo que definen ustedes, lo que define Pablo, y no problemas en busca de herramientas, ¿no? Que es la conexión con el uso del usuario. Y ahí va la pregunta, tanto el banco, la FAO y demás, ¿tienen algún un espacio, alguna política o ven ustedes desde dónde promover esa interacción, por ejemplo, con los emprendedores que detectan los problemas para generar generar el nexo entre problema y las herramientas y la gran cantidad de información que ustedes están hoy comentando? ¿Cómo se ven ese espacio en las startups a nivel de banco o a nivel de FAO, a nivel en general de promoción de que los que generan ese nexo puedan desarrollar estas herramientas? ¿Seguimos en el mismo orden o
Dale, si querés, con respecto al tema de riesgos. Y yo después vuelvo con lo tecnológico. Claro. Mira, te diría que hace unos 5 años, si mal no estoy con la experiencia del banco, se ha intentado hacer ese mismo ejercicio como está haciendo referencia de Aprecid, de los startups. Se hicieron, por ejemplo, aquí en Nicaragua, donde yo estoy residiendo, hackatones, donde se mandaban a llamar a programadores jóvenes, donde se les planteaba una dificultad y que en un periodo determinado de tiempo ellos pudieran venir con una solución. Más sistemáticamente creo que se está haciendo en los últimos 2 años interno con el Banco Mundial en lo que son eventos de innovación tecnológica, más de los que yo estoy familiarizado, más específicamente con el tema de gestión de riesgo. Hace 1 año o 2 años se hizo un concurso de innovación para que distintas firmas o individuos pudieran hacer un planteamiento de soluciones innovadoras, valga la redundancia, sobre una problemática de cobertura y una definición de problema con toda la mecánica de funcionamiento de este tipo de eventos de innovación. Y lo importante ahí, tanto como el resultado final, es también el proceso de construcción, que no es un tema menor, que empezar primero con la definición del problema, definir las reglas de participación de esos jóvenes y los distintos tipos de reconocimiento a los que esos concursantes estarían más que contentos y felices en poder participar. Se está haciendo la segunda, a partir de esa innovación y de la experiencia de Estados Unidos, con que las entidades federales tienen una partida presupuestaria nuevamente y una visión de que pudieran hacer saltos exponenciales a través de la participación de este tipo de eventos y de generaciones innovadoras de aplicativos. Con esa misma lógica y mecánica se está intentando hacer para dar respuesta a problemas muy complejos como es una cobertura financiera, como es el tema de la generación de información en lugares donde no tenemos acceso, donde prácticamente no existe nada. Creo que la adopción está, como concepto, está desde hace muchos años. A nivel institucional, existen departamentos dentro del banco que están encargados de eso, pero a nivel de programa todavía creería que nos falta algunos pasos por dar. Sin embargo, las experiencias que te estoy diciendo han sido muy, muy, muy positivas y a mi entender seguirán continuando dentro del banco para ampliarse no solo al tema de gestión de riesgos agropecuarios. Gracias. Bien, Luis. Bueno, sí, no, yo complementaría con lo que menciona Pablo, si bien él lo apunta un poco más al tema de riesgo, creo el tema de las tecnologías está teniendo una dinámica tremenda. Y como bien vos planteaste, hay gente que está pensando en qué problemática resolver y hay particularmente hay muchas empresas pequeñas y medianas que se han dedicado tecnológicamente a resolver problemas. Nosotros, desde el punto de vista de la FAO, bueno, y también en trabajo con las entidades financieras, con el banco, con el Banco Europeo, también se han hecho análisis y diagnósticos un poco de qué es lo que hay, cuál ha sido la evolución, y sobre todo, particularmente, para encontrar cuáles son los gaps, ¿no? O sea, las brechas, digamos, en los cuales hay que trabajar, porque acá lo que está claro es que hay un sector privado y tecnológico que tiene una capacidad de respuesta a dar ciertas soluciones, planteo soluciones a ciertas problemáticas que lo ha hecho solo. A ese sector lo único que hay que hacer es facilitarle las cosas. Nosotros sí lo que hemos estado viendo, y de alguna forma en esa línea se está trabajando, es cómo utilizar y tratar de bajar este tipo de tecnología y hacerla más accesible a ciertos sectores más de pequeños productores y medianos que no tienen acceso a ello. Las posibilidades son amplísimas, ¿no? En términos de disponibilidad desde el punto de vista tecnológico. Por ejemplo,
en las temáticas relacionadas con el riego, lo que estoy diciendo para pequeños y medianos productores, el hecho de cómo regar, de qué forma y todo, a través es una cuestión de difundirlo simplemente porque es de bajo costo y de simple acceso en los casos que haya cobertura para productores, y es muy fácil resolver esos temas. Es cierto que existen ciertos gaps con los que estamos trabajando, tanto con las entidades financieras como FAO, y también teniendo en cuenta de que no hay proyectos específicamente enfocados en esto, sino lo que es fundamental y la visión es que esto tiene que estar incorporado a cualquier otro tipo de inversión relacionado con el tema productivo, porque es algo que lo tiene que complementar. O sea, ahora se está viendo como una acción, digamos, integral, adicional a cualquier propuesta productiva que se plantea. Y dentro de esto también está lo que hemos estado mencionando con respecto a los accesos a información a través de las plataformas que hemos estado mencionando, ¿no? Bien, Luis, y para ir cerrando tenemos una pregunta que justamente va en ese sentido del acceso a la información y que nos dice, de la mano del acceso a la información, Argentina ratificó su participación en el acuerdo Escazú. ¿Crees que esa información sea fiable? Esto me imagino, Luis, que es el acuerdo de Escazú, hace referencia al acuerdo de Escazú-Costa Rica del 2018, de que Argentina debe haber ratificado en la segunda etapa, donde el objetivo principal del acuerdo es justamente la implementación plena y efectiva de América Latina, de la TAM fundamentalmente, de los derechos al acceso a la información ambiental y sostenible y demás, tiene todo ese alcance. ¿Cuál es tu opinión respecto de eso? Y quizás si Pablo quería opinar de lo mismo. Bueno, no, del punto de vista de la pregunta como si esto facilita, sí, bueno, casi todos los países ya han ratificado su participación dentro del acuerdo. Todo este tipo de herramientas que estamos mencionando justamente lo que hacen es facilitar, digamos, que todo el acceso, disponibilizar la información y hacerla accesible a la opinión pública, a la participación pública. O sea que sí colabora y facilita, o sea, este tipo de herramientas y plataformas, toda la operacionalización, digámoslo de esa manera, del acuerdo, que un poco del punto de vista de Naciones Unidas, en nuestra región es un tema que está llevando más CEPAL, ¿no es cierto?, de nuestro lado. Y sí, no, y simplemente un comentario con respecto al tema, si es confiable. Bueno, todo este tipo de información, un tema interesante es que existe toda la información de cuál es la fuente, o sea, que están los disclaimers y toda la información de cuál es la base de datos, los esquemas de validación, si tienen o no validación territorial, o sea, que el usuario perfectamente conoce qué es lo que puede utilizar y de qué manera, y cuál es el grado de precisión de la información. Los países obviamente se han comprometido cuando firman el acuerdo a dar información transparente y confiable en ese sentido, pero en síntesis está perfectamente alineado y facilita, digamos, la operacionalización del acuerdo regional. Bien, y va un poco también en línea a eso, Pablo, lo que vos expresaste en tu presentación respecto de las calibraciones de la tecnología, ¿no? Que no todo lo que viene como dato es, tiene todo un proceso de calibración, y ayer lo escuchábamos también a Álvaro Soldano de la CONAE, justamente con el SAECOM, que tienen una cantidad de información que tienen que ajustar la tecnología, y vos lo mencionaste, si querés ampliar en eso. No, precisamente, Diego, un punto deficitario, otra vez, eso es sobre los protocolos de generación de información y los protocolos de diseminación de esa información. Podrás tenerla al alcance de un clic, pero no te dan mucha referencia detrás, aunque es lo deseable y los compromisos de muchas de nuestras instituciones y países de darte todo el antecedente de esa información, cómo fue generada, etcétera, etcétera. Lo que encontramos muy seguido en los proyectos o en la asistencia técnica de la revisión de las redes meteorológicas es la falta precisamente de ese historial que te permita a vos como usuario o vos como científico para accesar o generar un producto derivado a partir de esa información o datos,
es todo el historial que pueda darte una noción de dónde es que está la falencia, por qué tienes un outlier o no lo tienes. Y precisamente estamos trabajando con CONAE, con el Servicio Meteorológico y con el INTA en Argentina a través de este proyecto de gestión integrada de riesgos agropecuarios, donde estamos primero haciendo un relevamiento de toda la información que existe. Segundo, a partir de las necesidades de campo y diferenciando a los usuarios, como insistía en mi presentación, si va a ser a nivel de productores o si va a ser a nivel institucional y a nivel de gobierno, qué es el problema que estamos tratando de resolver y cómo podríamos generar un producto de ese dato primario. Y con CONAE, INTA y el Servicio Meteorológico, son esos protocolos de diseminación, con qué frecuencia, cómo se va a generar, en qué momento se va a generar y la comunicación importante de eso. La confiabilidad, otra vez, depende, primero, si tienes acceso a ese historial del manejo de la información con los metadatos. Y segundo, si también te dan referencia a los ejercicios de validación que existe o que se han realizado con ese dato específico. Por la misma política de compartir o diseminar datos de algunas entidades que, por darte un ejemplo, si quieres ampliar la red meteorológica nacional, pero no la quieres hacer con presupuesto de la nación y te quieres vincular con entidades privadas para ampliar la red meteorológica dentro de la política de diseminación de los datos, sí te permite como gobierno, que es el caso que estamos viendo ahora en el servicio meteorológico, que el servicio meteorológico haga uso de esa información para ampliar la red y mejorar sus pronósticos, pero la red privada, el dueño de esa red privada, pone como condicionante que ese dato no sea diseminado, sus datos históricos a nivel diario, sino que sea ya un producto generado. Entonces, esas son las cosas que están en los detalles y que generalmente llevan mayor tiempo en discusiones, en conversaciones con las contrapartes para generar algo de utilidad para los usuarios finales. Bueno, muy bien, nos vamos quedando sin tiempo. Vinieron un par más de preguntas y van más en la línea de las ACTech. Se ve que se despertaron los ACTech en esta parte final. Y por ahí el desafío sería para los próximos años o el próximo año poder charlar como de programas de participación de ACTech, que realmente, y este es un canal, obviamente se los ofrecemos a los dos, Luis ya nos conoce, pero Pablo también te lo ofrecemos a vos, para llegarle a emprendedores, para llegarle a productores e innovadores justamente de Argentina y de la región. Bueno, les agradezco muchísimo a los dos, Luis Loyola desde Roma, Pablo Valdivia desde Nicaragua, los pajaritos atrás se escuchaban muy bien ahí. Y bueno, muchísimas gracias a ambos y muchas gracias a Presid por el espacio y bienvenidos a la participación de Red Aqua en Apresid en esta edición de Congreso Virtual. Muchísimas gracias a ambos. Con el mayor de los gustos. Gracias, Diego. Muchas gracias. Saludos.